Se casó con millones. Una gran casa. Hijas gemelas. Una vida tranquila con un ejecutivo de medios retirado. Pero solo 4 años después, él luchaba por su vida en una cama de hospital. Celeste Johnson nació en 1963 en Culver City, California. Solo conoció a su madre biológica una vez. Le dijeron que su madre la veía simplemente como un incubador. Fue adoptada y criada por Edwin Johnson. Más tarde, Celeste dijo que su infancia fue dura. Incluso intentó quitarse la vida cuando era adolescente. A los 17 años quedó embarazada de gemelas, Jennifer y Christina. El padre fue su primer esposo, Craig Bratcher. Ese matrimonio terminó cuando Bratcher se quitó la vida en 1996. Celeste se casó 2 veces más. En 1993 se mudó a Austin, Texas. En Austin, trabajó como mesera en el exclusivo Country Club. Allí conoció a Stephen Beard, un ejecutivo retirado de Fox Broadcasting de 70 años. Su esposa había fallecido en 1993. Celeste y Stephen se casaron el 18 de febrero de 1995. Poco antes de que las gemelas cumplieran 18, Stephen las adoptó legalmente. Con el tiempo, el dinero se volvió motivo de tensión. Los gastos de Celeste crecieron. El contador de su esposo declaró que solo en octubre y noviembre de 1999 gastó $321,000 y para principios de diciembre, otros $249,000, con aproximadamente $100,000 más en las 6 semanas antes de marzo del 2000. Stephen incluso presentó una demanda de divorcio en 1996, aunque luego la retiró. A principios de 1999, Celeste ingresó en St. David's Pavilion en Austin para tratar su depresión. Allí conoció a Tracy Tarleton, encargada de una librería y también en tratamiento. Celeste formó un lazo íntimo con Tarleton. Testigos las vieron compartir cama. Los registros del hospital muestran que un miembro del personal intervino tras ver a Tarleton masajear a Celeste. Más tarde, Tarleton afirmó que su relación era romántica. El 2 de octubre de 1999, alrededor de las 3:00 a.m., Tarleton se coló en la casa de los Beard con una escopeta calibre 20. Stephen dormía. Tarleton disparó una vez, alcanzándolo en el abdomen. Fue llevado de urgencia al hospital. Sobrevivió, pero con heridas graves. Celeste, que dormía en otra habitación por la máquina de respiración de Stephen, fue a verlo a cuidados intensivos. Stephen salió del hospital en enero de 2000. Al regresar a casa, desarrolló una infección severa. Celeste llamó a su médico exigiendo su readmisión. Fue hospitalizado nuevamente y murió pocos días después por un shock séptico. Los fiscales dijeron que Celeste quería quedarse con su dinero y estar con Tarleton. Tarleton admitió su papel. Afirmó que Celeste describía a Stephen como controlador y que deshacerse de él era la única salida. Según Tarleton, Celeste ayudó a planear la intrusión. Sugirió disparar en el estómago para evitar un desorden. Prometió recoger el casquillo y hasta habló de asegurarse de que contrajera una infección después de la cirugía. La defensa de Celeste dijo que Tarleton estaba obsesionada y no era confiable. Celeste lo negó todo. Dijo que nunca tuvo una relación romántica con Tarleton. Culpó a sus hijas gemelas de dar un testimonio lleno de enojo, ya que no heredarían nada hasta que ella muriera. El 28 de marzo de 2002, Celeste fue arrestada. Fue acusada bajo la Ley de Partícipes de Texas, que permite responsabilizar a alguien por un acto fatal cometido por otra persona si ayudó o lo alentó. En el juicio, los fiscales señalaron sus deudas, sus enormes gastos, el matrimonio inestable y las declaraciones de Tarleton. También mencionaron supuestos intentos de envenenar a Stephen y un romance secreto que Celeste mantenía con un ex-esposo. Las gemelas testificaron que vieron a su madre besar a Tarleton. La defensa dijo que esos momentos estaban preparados. En abril de 2003, Celeste Beard Johnson fue declarada culpable de 2 cargos: terminar con la vida de una persona mayor y un delito grave relacionado. Recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas y una multa de $10,000. Podrá pedir libertad condicional el 1 de abril de 2042, cuando cumpla 79 años. Tarleton aceptó un acuerdo. Fue condenada a 20 años y salió en libertad en 2011. La siguiente mujer lo tenía todo: respeto, poder
y una familia de revista. Entonces, ¿cómo fue que todo se vino abajo? Lori Isenberg nació en 1953 como Laursine Barnes, en Idaho. Su vida comenzó de manera tranquila. Criada en un hogar modesto, se casó joven con Stephen Barnes y juntos tuvieron 6 hijas. Pero tras su divorcio en 1996, las cosas empezaron a cambiar. Lori se mudó a Coeur d'Alene y comenzó a trabajar como secretaria para Larry Isenberg, un hombre muy apreciado en la comunidad. Se casaron en 2004, uniendo sus familias en un gran hogar con 8 hijos, nietos e incluso un bisnieto. Lori ascendió rápidamente en su nueva vida. Se convirtió en directora ejecutiva de la North Idaho Housing Coalition, una organización sin fines de lucro encargada de manejar fondos públicos para ayudar a familias necesitadas a encontrar vivienda accesible. No era solo una figura comunitaria, ella tenía el control. Administraba grandes presupuestos y se ganó el respeto público. Entre 2015 y principios de 2018, Lori empezó a desviar dinero de la organización. Creaba facturas falsas, empresas ficticias, algunas incluso con nombres de sus propias hijas. Así transfirió más de $500 a su cuenta personal. Y no lo hizo sola. 4 de sus hijas más tarde admitieron haber participado en el fraude. El 13 de febrero de 2018, Lori y Larry salieron al lago Coeur d'Alene para ver el amanecer. Lori contó después que Larry sufrió un derrame cerca del motor de la lancha. Dijo que cayó al agua, que intentó rescatarlo, que regresó a la orilla a buscar ayuda, que había dejado su teléfono y que tardó 2 horas en llamar. Al principio, las autoridades lo trataron como un accidente trágico. Unos días más tarde, el 27 de febrero, Lori fue arrestada. Enfrentaba 40 cargos de falsificación y uno de gran robo, tras una auditoría de la organización. Y el 1 de marzo, el cuerpo de Larry fue hallado. El forense determinó que había muerto por una cantidad altísima de un ingrediente común en medicinas contra la alergia. No fue un ahogamiento. Los investigadores encontraron búsquedas en los dispositivos de Lori sobre seguridad en el agua, accidentes en botes y profundidades de lagos en Florida. Sospechaban que había planeado un incidente anterior. También descubrieron cambios hechos a mano por Lori en el testamento de Larry. Destinaba el 80% de su patrimonio a sus hijas y solo un 20% a los 2 hijos biológicos de Larry. Las autoridades creen que Lori añadió el medicamento a una bebida que en realidad había preparado para ella misma, pero que Larry bebió y eso le costó la vida. Los fiscales afirmaron que Lori quería evitar que Larry descubriera su enorme fraude. Si lo hacía, ella enfrentaría exposición pública, pérdida de reputación y prisión. En noviembre de 2018, Lori admitió haber cometido fraude electrónico y robo de un programa federal. Dijo haber tomado unos $580. Un juez la condenó a 5 años de prisión, una multa de $20 y la obligación de devolver casi $580. Después de su liberación, tendría 3 años de libertad supervisada. 4 de sus hijas recibieron libertad condicional y debían devolver dinero. Mientras cumplía esa condena, Lori enfrentó nuevos cargos en febrero de 2020, acusada de causar el daño que llevó a la muerte de Larry. En febrero de 2021, aceptó una declaración de culpabilidad reducida, Alford Plea, en la que no admitió culpa pero reconoció que había pruebas suficientes en su contra. El 24 de mayo de 2021, un juez la sentenció a cadena perpetua con un mínimo de 30 años, descontando el tiempo ya cumplido. Durante la sentencia, Lori habló casi 1 hora. Expresó arrepentimiento y dijo que asumía la responsabilidad por lo ocurrido, aunque afirmó que nunca quiso hacerle daño a Larry. Contó que había mezclado la medicina en su propia bebida, pensando en acabar con su vida, y que quedó en shock cuando Larry bebió de esa botella. Aseguró que pensó en lanzarse al lago para unirse a él, pero se detuvo al recordar que no quería dejar a su familia sin apoyo. Terminó diciendo: «Soy responsable por la muerte de Larry, absolutamente. Lamento todo lo que hice, empezando por el robo, las mentiras, la traición al amor y la confianza, especialmente con Larry». Barty. Las autoridades judiciales consideraron que su explicación no coincidía con las pruebas. Señalaron sus búsquedas en Internet y los cambios en el testamento como evidencia de premeditación. Hoy, Lori Isenberg está recluida en el Pocatello Women's Correctional Center en Idaho. Cumplirá primero su sentencia federal
y luego la estatal. Podrá solicitar libertad condicional en 2050, cuando ronde los 90 años. Sus acciones dividieron a la familia en dos bandos. 4 de sus hijas se pronunciaron en su contra. Una de ellas, Amber Barnes, dijo: «No la apoyamos. No estamos de su lado». Ellas aseguran seguir siendo leales a la memoria de Larry. Los propios hijos de Larry dijeron que su pérdida dejó un vacío profundo y que la justicia aún no se sentía completa. La gran pregunta es esta: ¿la muerte de Larry fue un accidente o el resultado de un acto planificado? Lori dijo que fue un accidente, nacido de su desesperación. Pero los investigadores vieron meses de preparación: el fraude, los cambios en el testamento y las búsquedas sobre las condiciones del agua. El tribunal coincidió con esa visión. Hoy, Lori Isenberg sigue tras las rejas, cumpliendo una condena que probablemente dure el resto de su vida. La siguiente mujer se casó con un imperio hotelero, pero el lujo no fue suficiente. Narcy Novak nació como Narcisa Beliz Pacheco en 1956. Saltó a la vista pública cuando se casó con Ben Novak Jr., heredero de la fortuna del hotel Fontainebleau, Miami Beach. Ese hotel, construido por su padre en 1954, era un símbolo del lujo. Aunque Novak padre lo perdió a finales de los años 70, Ben Jr. luego creó su propio negocio exitoso, organizando grandes convenciones, incluyendo eventos para Amway. Narcy tenía un pasado variado. Trabajó como bailarina exótica en Hialeah, Florida, bajo el nombre artístico de Sylvia. Al casarse con Ben, tuvo acceso a su riqueza privada: casas multimillonarias, joyas finas, autos de lujo y una colección de artículos de Batman valorada en unos 2 millones. El 4 de abril de 2009, Bernice Novak, madre de Ben y de 87 años, fue hallada en su garaje en Fort Lauderdale. Al principio, los investigadores lo llamaron una caída accidental, pero su mandíbula estaba rota y había manchas rojas. Todo apuntaba a un ataque. El 12 de julio de 2009, Ben Jr., de 53 años, fue hallado en una suite del Hilton en Rye Brook, Nueva York. Estaba atado con cinta adhesiva. Lo habían golpeado con mancuernas. Fue asfixiado. Sus ojos fueron removidos con una herramienta afilada. Investigadores conectaron ambos incidentes con Alejandro García y Joel González. Ellos habían sido reclutados por Cristóbal Beliz, el hermano de Narcy, bajo sus órdenes. ¿Por qué lo hizo? Los fiscales dijeron que temía un divorcio. Un acuerdo prenupcial la dejaría con solo 65,000 si se separaban. Argumentaron que sus motivos fueron dinero, odio y venganza. También señalaron que, tras la muerte de Ben, Narcy tomó más de 100 de las ganancias de sus convenciones. La defensa de Narcy intentó culpar a su hija, Mai Abad. Dijeron que Mai había planeado todo para quedarse con la colección de Batman. El jurado no lo creyó. El juicio federal comenzó en junio de 2012 en White Plains, Nueva York. Narcy enfrentó numerosos cargos: homicidio, conspiración, crimen organizado, racketeering, violencia doméstica, acoso, lavado de dinero, manipulación de testigos y transporte interestatal de bienes robados. Tras el veredicto, tanto Narcy como Cristóbal fueron hallados culpables de todos los cargos principales. No estuvieron presentes cuando se anunciaron la sentencia y la condena. El 17 de diciembre de 2012, el juez, Kenneth Karas, sentenció a Narcy a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. También perdió unos 7 millones en activos, pagó una multa de 250,000 y tuvo que devolver fondos robados. Karas dijo: «Por la codicia y egoísmo de Lasra, Novak, 2 personas inocentes ya no están». El fiscal Preet Bharara agregó: «Tienen sangre en las manos y pasarán el resto de sus vidas respondiendo por lo que hicieron por dinero». Narcy sigue cumpliendo su condena en la prisión federal FCI Tallahassee, en Florida. Su hermano, Cristóbal Beliz, cumple cadena perpetua en la USP Big Sandy, en Kentucky. Heather Lois Mack nació en 1995 en Illinois. Creció en una familia acomodada de Chicago. Su padre, James L. Mack, era músico de jazz y compositor. Falleció en 2006. Su madre, Sheila Von Weiss Mack, era socialité
y apoyaba muchas obras benéficas. Sheila también había estudiado ciencias políticas durante más de 10 años. Tras la muerte de James, Sheila creó un fideicomiso de unos 1.6 millones para Heather, dinero que recibiría al cumplir 30 años. Heather y su madre tenían una relación conflictiva. Hubo múltiples visitas policiales a su casa en Oak Park, desde reportes de objetos robados hasta incidentes de violencia. En un caso, Sheila dijo que Heather le había roto el brazo. Nadie imaginó hasta dónde llegaría la situación. En agosto de 2014, Heather tenía 18 años y estaba embarazada. Ella y Sheila viajaron al Hotel St. Regis, en Bali. Heather usó en secreto la tarjeta de crédito de su madre para pagar un vuelo en clase ejecutiva a su novio, Tommy Schaefer. Investigadores después concluyeron que Heather y Tommy habían planeado la muerte de Sheila para que Heather pudiera reclamar su herencia. El 7 de agosto, cámaras en el lobby del hotel captaron una fuerte discusión entre Sheila y Tommy. Esa noche, mientras Heather cubría la boca de su madre para que no gritara, Tommy la golpeó en la cabeza con el mango metálico de un frutero. Las pruebas demostraron que fue un acto deliberado y violento. Tras la muerte de Sheila, Heather y Tommy metieron su cuerpo en una maleta y la cargaron en el maletero de un taxi. El chofer huyó al ver un líquido rojo salir de la bolsa. La maleta quedó abandonada. Al día siguiente, la policía encontró a Heather y Tommy en un motel y los arrestó. En enero de 2015, un tribunal en Bali los acusó de planear la muerte de otra persona, un delito castigado con la pena capital allí. Tommy dijo que Sheila se volvió agresiva al enterarse del embarazo, pero los videos, testigos y otras pruebas demostraron que lo habían planeado. En abril de 2015, Heather fue declarada culpable como cómplice. El tribunal le mostró algo de indulgencia porque estaba embarazada. Recibió una condena de 10 años. Tommy fue condenado a 18. Heather pasó unos 7 años en la prisión de Kerobokan. Allí, en marzo de 2015, dio a luz a su hija Estela. En noviembre de 2021, tras buena conducta y una remisión otorgada por el presidente de Indonesia, Heather fue liberada. Fue enviada de regreso a Chicago con la pequeña Estela, pero en el aeropuerto, O'Hare fue arrestada bajo cargos secretos de EU presentados en 2017. La acusaban de conspirar para causar la muerte de un ciudadano estadounidense en el extranjero y de obstrucción de justicia. Las autoridades estadounidenses dijeron que podían enjuiciarla porque había planeado y participado en la muerte de una ciudadana americana. En junio de 2023, Heather se declaró culpable de conspiración. Bajo el acuerdo, enfrentaba hasta 28 años de prisión en EU. Los fiscales destacaron la premeditación, la violencia y la falta de remordimiento hasta el juicio. El 17 de enero de 2024, el juez federal Matthew Kennelly la condenó a 26 años. Heather lloró en la corte y mirando a sus tíos dijo: «Me rompe el corazón escucharlos llorar. No hay excusa para haber intentado dañarla. Extraño y amo a mi madre». Según las reglas federales, debe cumplir al menos el 85% de la pena. Le acreditaron unos 2 años cumplidos en Indonesia y el tiempo en prisión en EU, lo que reduce su condena a unos 20 años reales. Kennelly también ordenó que Heather pagara $260 y $708 en restitución, una multa de 50 y que cumpliera 5 años de supervisión tras su liberación. Su tío, Bill Weiss, habló en nombre de la familia de la víctima, dijo que finalmente se había hecho justicia y que Heather solo mostró verdadero arrepentimiento en su juicio en EU. La siguiente historia muestra cómo otra mujer aprovechó los bienes de su esposo, atrayendo a un extraño mediante chats falsos. Pero antes de pasar al siguiente caso, considera suscribirte para más historias como esta. Shari Paulette Kitley Miller nació en 1971, en Flint, Michigan. A finales de los años 90 estaba casada y tenía 3 hijos pequeños. También ayudaba a criar a 2 de sus nietos. No provenía de una familia con gran herencia, pero tenía acceso a los bienes que controlaba su esposo, Bruce. Conoció a Bruce mientras trabajaba en su depósito de chatarra en Flint. Se casaron en Las Vegas el 23 de abril de 1999, apenas 4 meses después de haberse conocido. Bruce Miller era dueño de un deshuesadero en Mother Morris, Michigan. Poco después del matrimonio,
Share comenzó a pasar mucho tiempo en salas de chat de AOL. Allí conoció a Jerry Casaday, exdetective de homicidios en Reno que luego trabajó en un casino. El coqueteo en línea se volvió serio. Share empezó a fingir que estaba embarazada. También simuló moretones para que pareciera que Bruce la maltrataba. Incluso llegó a decir que esperaba gemelos. Envió a Jerry fotos de los supuestos golpes y una prueba de embarazo manipulada. ¿Por qué hacía esto? Quería atraer más a Jerry. Necesitaba que él sintiera que debía protegerla y apoyarla. Él llegó a convencerse de que ella estaba en peligro y que debía actuar. El 8 de noviembre de 1999, Jerry condujo casi 800 millas desde Reno hasta Michigan. Fue a la oficina del deshuesadero de Bruce y le disparó con una escopeta calibre 20 en el cuello y la espalda. Bruce estaba trabajando solo en ese momento. Después, Jerry llamó a la casa de Sherry. Dejó sonar el teléfono una vez y colgó. Esa sola llamada era la señal de que el plan había funcionado. Al inicio, los investigadores sospecharon de John Hutchinson, un empleado que le debía dinero a Bruce y había discutido con él. Pero la investigación cambió de rumbo cuando Jerry se quitó la vida el 11 de febrero del 2000 en Odessa, Missouri. Debajo de su cama, su hermano encontró un maletín. Dentro había una nota de despedida, correos electrónicos, registros de chat y boletos de avión. Todo esto conectaba a Jerry y a Sherry con el asesinato de Bruce. En la nota, Jerry admitía que había descubierto que Sherry había mentido sobre los golpes y el embarazo. Escribió que ella lo había empujado a acabar con la vida de Bruce. En el juicio, Share afirmó que alguien más había fabricado esas cartas y registros. Sin embargo, su propio perito no pudo explicar cómo se habían falsificado. Esa defensa se desmoronó. El juicio comenzó el 12 de diciembre de 2000. Los fiscales dijeron que Share planeó la muerte de Bruce para quedarse con su dinero. Argumentaron que un simple divorcio no le daría suficiente. Mostraron cómo había engañado a Jerry, lo manipuló con documentos falsos y fotos inventadas. El jurado vio las imágenes montadas y los registros de chat. Decidieron que ella estaba detrás de todo. Tras 2 días de deliberación, la declararon culpable de homicidio en segundo grado y conspiración en un homicidio en primer grado. El 29 de enero de 2001, la jueza Judith Fullerton condenó a Share a cadena perpetua por conspiración y a 54 a 81 años por homicidio en segundo grado. Ambas penas correrían al mismo tiempo. Primero fue enviada a la prisión Robert Scott Correctional Facility y más tarde trasladada a la cárcel para mujeres Huron Valley, cerca de Ypsilanti. En 2007, a Sherry le diagnosticaron TEPT y otros problemas de salud mental. En 2008, un tribunal federal dictaminó que la nota de Jerry no debía haberse usado en el juicio. Se le concedió un nuevo proceso y fue liberada bajo fianza en julio de 2009. Pero tras apelaciones, tribunales superiores en 2012 y 2014 restablecieron su condena, por lo que volvió a prisión. En 2016, Share envió una carta admitiendo su participación en lo ocurrido. Escribió: «Es para siempre y no puedo deshacerlo. No siento que merezca vivir y ser feliz cuando Bruce y Jerry no tienen esa oportunidad». Hoy, a sus 53 años, Sherry sigue en una cárcel de mujeres en Michigan. Ha dado entrevistas en las que muestra arrepentimiento. Una vez describió cómo sentía que controlaba a los hombres en línea, diciendo que era como un videojuego. Ahora asegura que busca paz después de haber confesado en su carta. La siguiente víctima construyó un imperio legal, pero ni siquiera él pudo protegerse de su exesposa. Betty Broderick nació como Elizabeth Ann Biskelia en 1947 en Brooklyn, Nueva York. Fue la tercera de 6 hijos en una familia ítalo-irlandesa acomodada de Bronxville, NY. Su padre era dueño de un próspero negocio de yesería y su madre le inculcó valores católicos. Creció con privilegios. Estudió en los institutos Maria Regina High School y Eastchester High School. Más tarde obtuvo un título en educación infantil y una especialización en inglés en el College of Mount St. Vincent. En 1965, Betty conoció a Dan Broderick en Notre Dame. Él tenía 21 años y estudiaba premedicina. Ella tenía 17. Dan la invitó muchas veces hasta que aceptó. Se casaron el 12 de abril de 1969. Poco después, Betty quedó embarazada de su primer hijo, de un total de 4.
Durante años mantuvo unida a la familia, criaba a los niños y trabajaba medio tiempo, mientras Dan terminaba sus estudios de medicina y derecho. Con el tiempo, él construyó un exitoso bufete de demandas por negligencia médica en La Joya, California. Para la sociedad de San Diego, parecían la pareja ideal de clase media alta. A comienzos de los años 80 surgieron los problemas. En 1982, Dan contrató a una asistente legal de 21 años llamada Linda Colquena. Betty sospechó que tenían una aventura. En 1985, Dan se mudó de casa y obtuvo la custodia de los hijos. Vendió la vivienda y dejó de pagar parte de la manutención. Betty reaccionó con furia. Estrelló su camioneta contra la puerta de su casa mientras los niños estaban dentro, quemó su ropa en el jardín, pintó insultos en las paredes y dejó cientos de mensajes amenazantes en su contestadora. Dan se casó con Linda el 22 de abril de 1989. Ella le pidió que usara un chaleco antibalas en la boda, pero él se negó, tal vez subestimando lo alterada que estaba Betty. Su comportamiento empeoró. Desobedecía órdenes de restricción y seguía acosando a la pareja. Poco antes del crimen, Betty compró un revólver calibre .38. En la madrugada del 5 de noviembre de 1980, y 2 días antes de cumplir 42 años, entró en la casa de Dan y Linda, en Marston Hills, usando la llave de su hija. Se acercó a su cama en la oscuridad y disparó. Ambos fueron alcanzados. Linda murió al instante. Dan recibió un disparo en el pecho y en un pulmón. Mientras caía, alcanzó a decir: «Está bien, me disparaste, estoy muerto». Temiendo que pidiera ayuda, Betty arrancó el teléfono de la pared y huyó. Esa misma mañana se entregó y confesó lo ocurrido. Los abogados de Betty alegaron que actuó tras años de maltrato y control por parte de Dan y que había llegado a su límite. Los psiquiatras de la fiscalía, en cambio, la diagnosticaron con trastornos de personalidad. Señalaron su conducta errática durante el divorcio, garabatear en los documentos judiciales, ataques de ira, amenazas para demostrar que no era simplemente una víctima. Su primer juicio, en 1990, terminó sin acuerdo. 2 jurados creyeron que se trataba de homicidio involuntario y no de asesinato intencional, al ver indicios de un colapso mental. Fue juzgada de nuevo el 11 de diciembre de 1991. El segundo jurado la declaró culpable de 2 cargos de homicidio en segundo grado. En febrero de 1992, el juez le impuso 2 condenas consecutivas de 15 años a cadena perpetua. Además, sumó 2 años extra por uso ilegal de arma de fuego, lo que dio una sentencia total de 32 años a cadena perpetua. Desde entonces permanece en la Institución para Mujeres de California. Su primera solicitud de libertad condicional, en 2010, fue rechazada porque no mostró arrepentimiento. Fue denegada otra vez en 2011 y en 2017. Podrá volver a solicitarla en enero de 2032, cuando tenga 84 años. En prisión, todavía insiste: «Este fue un caso de maltrato doméstico. Ahora soy solo una prisionera política». Lo siguiente: 4 hijos, una mansión y un respetado médico como esposo. Y la noche en que todo se derrumbó. Socorro Susan Cora Caro vivía en un suburbio cómodo de Camarillo, California. Administraba el consultorio médico de su esposo. El doctor Dispure, Javier Caro, era reumatólogo en Northridge. Compartían una lujosa casa valuada en millones en el Valle de Santa Rosa. Sus amigos la conocían como Cora. Estaba casada con Xavier desde 1986. Tuvieron 4 hijos varones. Su vida parecía estable y feliz. Los ingresos provenían principalmente de la práctica médica de él. Cora también manejaba la mayor parte del dinero familiar. Incluso envió alrededor de $105,000 a sus padres entre 1998 y 1999. Eso generó tensiones cuando el consultorio tuvo problemas financieros. Cora nació alrededor de 1955. Conoció a Xavier durante una pasantía. Durante más de 10 años, trabajó como su administradora. A mediados de 1999, las cosas comenzaron a desmoronarse. Xavier la acusó de mal manejo de fondos. Descubrió los pagos a sus padres. Después inició una relación con una compañera de trabajo. Incluso consultó a un abogado de divorcios. El hogar se volvió tenso e infeliz. El 22 de noviembre de 1999,
Xavier llegó a casa alrededor de las 6:00 p.m. Acababa de cenar y tomar margaritas. Discutieron sobre su hijo mayor, Joey. Xavier intentó quitarle la televisión y la consola de videojuegos. Luego salió rumbo al trabajo. La madre de Cora también se marchó, molesta por la pelea. Esa noche, la fiscalía dijo que Cora se sintió acorralada. Alegaron que quería dañar a su esposo. Dijeron que eligió a los hijos que él más amaba. Alrededor de las 11:20 p.m. Xavier regresó. Encontró a Joey, 11, Michael, 8, y Christopher, 5, sin vida en sus dormitorios. Gabriel, 1, aún estaba con vida. Cora yacía con una herida de bala en la cabeza, autoinfligida. Un revólver estaba cerca. La fiscalía sostuvo que fue premeditado. Señalaron meses de disputas financieras, despidos y pláticas de divorcio. La defensa dijo que Cora estaba en un estado mental frágil. Resaltaron su historial de depresión, consumo excesivo de alcohol y una cirugía cerebral previa. Los análisis mostraron distintas sustancias en su organismo. Los expertos dijeron que quizá no sabía lo que hacía. Cora afirmó no recordar esa noche. Pero la evidencia de ADN mostró otra cosa. El ADN de Joey y Christopher estaba en su ropa y en sus uñas. Eso demostró que estuvo muy cerca de ellos cuando fueron atacados. Cora enfrentó cargos por 3 homicidios en primer grado y un agravante por el arma. Se declaró inocente y luego se declaró inocente por razones de locura. En los alegatos iniciales, el fiscal dijo a los jurados que Cora actuó con intención, buscando vengarse de su esposo. La sala vio imágenes gráficas y una reconstrucción de la escena. La defensa argumentó que Cora fue manipulada y luego culpada. Incluso insinuaron que Xavier pudo haber regresado antes de lo que declaró. Xavier testificó con dolor sobre la llamada al 911. La evidencia de ADN selló el caso para la fiscalía. El jurado declaró culpable a Cora. En diciembre de 2001 fue condenada a la pena máxima. La Corte Suprema de California revisó el caso en junio de 2019. Ratificó la sentencia. Los jueces señalaron su largo historial de enfermedad mental. Coincidieron en que aún comprendía la diferencia entre el bien y el mal. En abril de 2002 recibió la sentencia formal. Pena capital por cada cargo, más largas condenas adicionales por el agravante del arma. En julio de 2025, permanece en la Unidad Especial de San Quentin, con 69 años. Jill Coit nació como Jill Lonita Billiot en Lafitte, Luisiana. Más tarde vivió en Nueva Orleans e Indiana. Brillante y popular en la escuela, destacó desde temprano no solo por su encanto, sino por su habilidad para conseguir lo que quería. En 1961, con apenas 17 años, dejó la secundaria y se casó con su primer esposo. Fue el inicio de un patrón. Con los años, se casó al menos 11 veces con 9 hombres distintos, pero no se trataba de romance. Jill construyó su fortuna a través de esos matrimonios, usando manipulación, engaños y estafas cuidadosamente planeadas. Tras casarse con su tercer esposo, el ingeniero texano William Clark Coit Jr. heredó parte de su patrimonio cuando él fue asesinado a tiros en 1972. El momento fue escalofriante. Pocas semanas antes de que se finalizara su divorcio. Aunque muchos sospechaban de ella, nunca se presentaron cargos. Poco después, ingresó en una clínica psiquiátrica, manteniendo a los investigadores alejados. No se detuvo ahí. Jill se mudó a California y convenció a un anciano de adoptarla. Cuando él falleció, heredó gran parte de su riqueza sin mover un dedo. Sus fraudes no disminuyeron. Fingió estar embarazada para reclamar apoyo económico de un mayor de la Marina. Demandó repetidamente a exesposos para despojarlos de sus ahorros. Ocultó fraudes hipotecarios para mantener sus bienes en secreto. Incluso mientras estaba enredada en batallas legales, Jill usaba el sistema judicial como arma empleando demandas y trucos financieros a su favor. En marzo de 1972, William Coit Jr. fue baleado 2 veces por la espalda en Houston, Texas. Fue frío, calculado. Jill salía beneficiada como siempre. Y aún así, nunca hubo evidencia directa que la vinculara con el gatillo. En 1991, Jill se casó con Jerry Boggs, un ferretero de 52 años de Steamboat Springs, Colorado. 7 meses después, él terminó el matrimonio. Descubrió que ella seguía legalmente casada con otro hombre
y había fingido un embarazo. Una disputa sobre una posada y dinero iba a llegar a los tribunales. Pero el 22 de octubre de 1993, Boggs fue hallado sin vida en su casa. Había sido aturdido, golpeado con una pala y baleado 3 veces con una pistola pequeña. En el coche de Jill, los investigadores encontraron pelucas, un dispositivo eléctrico y un mapa a México. Esto sugería que planeaba huir. Esa misma noche, Jill llamó a su hijo y le dijo: «Cariño, ya terminó», y fue un desastre. Su hijo luego testificó que ella le pidió ayuda para encubrir lo ocurrido. El 23 de diciembre de 1993, Jill y su novio Michael Backus fueron arrestados. Su juicio de 1995 se llevó a cabo en Hot Sulphur Springs, Colorado, después de cambiar la sede. Los fiscales dijeron que Jill planeó la muerte de Boggs. Alegaron que primero intentó reclutar a otros y, al no lograrlo, actuó con Backus. El testimonio de su hijo y las marcas que coincidían con el dispositivo eléctrico sellaron el caso. El 18 de marzo de 1995, un jurado declaró culpables a Jill Coit y Michael Backus de homicidio en primer grado. El 24 de mayo de 1995, Jill recibió cadena perpetua más 47 años adicionales. Backus también recibió cadena perpetua. Las apelaciones de Jill fracasaron, incluida una en 1997 y la apelación federal de Backus en 2009. Actualmente, Jill está recluida en la Denver Women's Correctional Facility, en Colorado. Su número de expediente es 86.530. No tiene derecho a libertad anticipada. También fue multada con $1 millón. Rita Shapiro nació en la Ucrania soviética en 1948. Sus primeros años estuvieron llenos de dificultades. A los 10 años, alguien abusó de ella. Su madre la abandonó a los 11. Luchó por sobrevivir sola. A pesar de todo, logró obtener un título en química. En 1969, se casó con Jacob Glusman. Su hijo Ilan nació 2 años después. Rita inició una campaña pública para liberar a Jacob del régimen soviético. Llegó a hacer una huelga de hambre de 18 días. Conoció a personas como George H. W. Bush. A finales de 1971, las autoridades soviéticas permitieron que Jacob saliera del país. La familia se reunió primero en Viena y luego se mudaron a Israel. Para 1977 ya estaban establecidos en Estados Unidos. Jacob se convirtió en un investigador de cáncer muy respetado. Trabajó en Cold Spring Harbor y más tarde en Lederle Labs. Su salario y sus inteligentes inversiones les dieron riqueza. Rita disfrutaba de una vida lujosa, conducía autos de lujo, usaba abrigos de piel fina y joyas, y se hacía tratamientos estéticos. Muchos de esos gastos venían de SE Technologies, una empresa de electrónica que Jacob había comprado para ella, esperando que la dirigiera bien. En 1995, su matrimonio colapsó. Jacob se enamoró de una colega más joven, Raisa Korenblit. Se mudó y pidió el divorcio, ofreciéndole a Rita un acuerdo económico generoso. Ella, viendo que perdía su casa y su estatus, intervino sus llamadas telefónicas, contrató a un investigador privado en el extranjero y amenazó con revelar fotos de él junto a Raisa. Exigió $100,000 para guardar silencio. Cuando las negociaciones fracasaron, todo se volvió más oscuro. En febrero de 1996, buscó a su primo, Vladimir Zelenin, quien trabajaba en ECI. Le pidió que acabara con la vida de Jacob. Al principio él se negó, pero ella lo presionó. El 6 de abril de 1996, entraron al apartamento de Jacob en Pearl River, Nueva York. Jacob llegó alrededor de las 11:30 p.m. Vladimir lo atacó primero con un hacha. Rita se unió, usando una hachuela. Lo remató con una cuchilla en el torso. Luego cortaron el cuerpo en 67 partes, incluso removiendo orejas, nariz y labios para que nadie pudiera reconocerlo. En la mañana de Pascua, el 7 de abril de 1996, un policía encontró a Vladimir junto al río Passaic, en East Rutherford, Nueva Jersey, arrojando bolsas con restos humanos. En su auto había un hacha, una sierra, un bisturí y otras herramientas de desmembramiento. Su mano herida y temblorosa, junto con su confesión, revelaron todo el horror. Los investigadores descubrieron que Rita había comprado vendas para la herida de Vladimir.
Los vecinos habían visto bolsas de basura cargadas en ambos autos a las 3 a.m. Rita huyó de la escena. 6 días después, la policía la encontró escondida en una casa de huéspedes en Cold Spring Harbor Laboratory. Tenía una matrícula robada, un pasaporte y guías de viaje para Suiza y Australia. Sin pruebas físicas directas que la vincularan al acto violento, los fiscales recurrieron a una ley federal bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, ya que ella había cruzado límites estatales y causado un daño grave que resultó en la muerte de una persona. Se convirtió en la primera mujer condenada bajo ese estatuto. Su juicio comenzó en enero de 1997. El testimonio de Vladimir describió los golpes rápidos y brutales a la cabeza y el torso de Jacob. Los abogados de Rita alegaron que ella había planeado el crimen, pero no había dado los golpes mortales. Tras solo 10 horas de deliberación, el jurado la declaró culpable de todos los cargos. En abril de 1997, en la sentencia, su hijo Ilan suplicó clemencia al tribunal. Los padres de Jacob hablaron de un largo sufrimiento emocional que terminó en este brutal desmembramiento. Rita, desde el banquillo, insistió en que no había quitado la vida a Jacob. El juez le impuso cadena perpetua. La escena que la policía encontró fue una de las más escalofriantes que habían presenciado. Christine Rossum nació en Memphis, Tennessee. Creció como la hija mayor de Ralph y Constance Rossum. Su padre era profesor universitario y su madre también trabajaba en una universidad. Cuando su padre se convirtió en rector, la familia se mudó primero a California y luego a Virginia. Creció con recursos suficientes y unos padres solidarios, aunque exigentes, lo que marcó su ambición por triunfar. Tras terminar la secundaria, regresó a California. Le fue muy bien en sus estudios y en 1998 se graduó con honores en la Universidad Estatal de San Diego. Poco después, consiguió un prestigioso empleo como toxicóloga en la oficina del médico forense del condado de San Diego. Ese puesto le daba acceso a sustancias controladas. En secreto, luchaba con el consumo de drogas. Ya las había usado en la secundaria y la universidad, aunque lo mantenía oculto hasta que reapareció hacia el año 2000. Por entonces, también comenzó un romance con su jefe, el Dr. Michael Robertson, lo que añadió más tensión a su vida. A comienzos del otoño de 2000, su esposo, Gregory de Villers, descubrió tanto su adicción como la relación extramarital. La amenazó con contarlo a sus superiores, lo que ponía en riesgo su carrera y su imagen pública. La noche del 6 de noviembre de 2000, a las 9:22 p.m., Rossum llamó al 911. Dijo que su esposo había dejado de respirar de repente. Los paramédicos encontraron a Gregory en el suelo de la habitación, con pétalos de rosas rojas esparcidos a su alrededor, imitando una famosa escena de cine. El examen externo mostró que Gregory había ingerido una mezcla fatal de sustancias controladas, unas 7 veces más de lo que el cuerpo podía resistir. Después, los investigadores descubrieron que faltaban medicamentos restringidos en el laboratorio donde trabajaba Rossum. La fiscalía sostuvo que Rossum usó su acceso laboral para poner fentanilo en la bebida de su esposo, tras ver que el clonazepam no surtía efecto. Su motivo, según ellos, si Gregory hablaba, ella perdería su empleo, su estatus y su romance. También señalaron los pétalos de rosa, ya que ese mismo día Rossum había comprado una rosa roja, aunque después dijo que era amarilla. La defensa ofreció otra versión, que Gregory estaba deprimido y se había quitado la vida ingiriendo múltiples medicamentos. Reconocieron que la causa de la muerte fue el fentanilo, pero alegaron que él mismo se lo había inyectado. Los pétalos de rosa, según ellos, fueron una coincidencia trágica. Rossum fue acusada de homicidio en primer grado por envenenamiento. Su juicio comenzó a principios de 2002. La fiscalía presentó una línea de tiempo. Ella había recaído en las drogas. Gregory descubrió el romance y la adicción, la amenazó, y ella lo envenenó.